Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá para un nuevo vivo. En esta ocasión estamos junto a María José Ochoa de la Fundación Sidemar, con quien vamos a estar conversando sobre todo lo que tiene que ver con microcosmos oceánico. Por ahí ya vimos a María José, que la vamos a agregar. Hola Jo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Paul? ¿Cómo estás? Muy bien también, gracias. Qué ¿Cómo te bueno. trata estos días la casa? ¿Cómo has estado? ¿Te Bien, sienta bien? bien. Ha estado intenso porque igual hay que mantener un poco el trabajo, pero Seguro. no, bien. A pesar de todo, me siento bien agradecida, como decía la canción, Chaltumay, Sí. de este proceso igual. Complejo, pero hay que asumirlo. Bueno, sí, estamos acá listos, terminando casi el mes del mar. De hecho, de la serie conversatorio, esta es la última charla que vamos a tener dentro de toda dentro de mayo. Así que te hemos dado el honor de que seas nuestra última invitada. Sin embargo, van a seguir los conversatorios. Vamos a seguir, de hecho, ahí venimos hasta el 8 de junio se viene un evento increíble que estamos organizando ahí junto a Fundación Mar y Ciencia y Algalab, que son Experiencia, los buenísimo. socios de esto, pero además vamos a estar junto a lo que es Núcleo Pintarroja, Chilesmar, a la Fundación Oceanósfera y a Océanos Prehistóricos. Entre los 7 estamos organizando ahí un evento Vivos por el Océano. Ya hoy más tarde vamos a darles la programación para que sepan de qué Qué trata ese genial. programa. Pero bueno, empecemos a conversar contigo sobre lo que nos convoca, el microcosmos oceánico. Tan, el microcosmos oceánico, sí. Ya mira, antes de empezar a hablar de eso, cuéntame cómo llegaste tú a esto del microcosmos oceánico, a las ciencias del mar, y así un poco te va conociendo la gente que nos escucha. Buena, sí. Bueno, el plancton para mí fue algo como de añadidura cuando estudié biología marina, porque ¿Ya? venía con las ganas de estudiar sobre ballenas, cetáceos grandes, y terminé estudiando el plancton en su mínima expresión. Entonces, fue un mundo muy diferente que el profe Mauricio Landaeta me mostró, la verdad. Descubrí un micromundo, pero es un microcosmos, o sea, es un cosmos completamente desconocido, pero súper interesante de compartir. Y ahí en la carrera de biología marina me entusiasmé, me metí en todos estos temas de ecología trófica en larvas de peces, o sea, saber qué come una larva de pez, o sea, una pequeña larvita en el microscopio, me gustaba ahí abrirles el estómago para ver qué comían y A saber una dónde, larvita. cuándo, todo, todo. Entonces me afané mucho con eso y salió una profesora de México que se llama doctora Laura Sánchez Velasco y ella necesitaba justo a alguien para un posgrado, una tesis de contenido estomacal en larvas de Auxis, que son unas especies de túnidos pequeños y analizadas en un remolino ciclónico, entonces era wow, o sea, tremendo escenario después de que pasé de ríos, pasé ¿Ya? a un hábitat mucho más grande. Y ahí me fui a hacer el posgrado y continué con todo esto del plancton y aprendí a divulgar del plancton allá, junto a Rocío. Rocío Pacheco fue mi máster de la divulgación, sacábamos, en vez de los parlantes para la calle, nosotros sacábamos el microscopio para la calle. Y Ya. ahí nos íbamos al malecón, que le llaman al camino costero allá en México, e íbamos a mostrarles el plancton a la gente. Y de ahí no paré. Ya, cuéntame eso del remolino ciclónico. Cuando hablas de ese remolino ciclónico, ¿a qué habla exactamente para los que no saben qué es un remolino ciclónico? Bueno, en el océano se generan muchas corrientes y por ende turbulencias y se van generando distintas formas de cómo va recorriendo el agua en el océano. Y ahí
es donde se generan vórtices, ¿no? Como cuando uno tira la cadena, se hace el vórtice, lo mismo pasa en el océano, pero a nivel mucho más grande, y giran diferentes sentidos, que aquí siempre me equivoco, porque siempre se me olvida, como en el hemisferio norte, el anticiclónico y el ciclónico giran a un lado, y en el hemisferio sur al otro lado, inversamente. Entonces, claro, un tipo de remolino, el ciclónico, por ejemplo, podría, como al girar, agrupar plancton en su superficie. Y el anticiclónico, por ejemplo, podría dispersar, dependiendo del hemisferio donde esté. Seguro. Entonces, son los encargados de transportar el plancton desde la costa a mar abierto, y lograr, como podríamos decir, como repartir a los organismos y que cumplan sus ciclos de vida, etcétera. Entonces, estas masas de agua enormes, que pueden ser masas de agua frías, cálidas, dependiendo de dónde estén, tienen mucha importancia en el plancton. Y además que están en todo el océano. Hay lugares donde hay más creación de remolinos y lugares donde hay menos creación de remolinos. Y donde hay más producción de plancton. Claro. Ya, y cuéntame entonces un poco de eso, del plancton. Hablemos del plancton. ¿Qué significa plancton? ¿Qué Y tipo bueno, de plancton es? Todo. primero de partida yo me declaro una plancton lover, ¿ya? O sea, Ya. si aquí más gente se quiere unir, vamos a empezar con una masa aquí de plancton lovers porque creo que esto se tiene que hacer pegote. Y además creo que pronto deberíamos hacer el Día del Plancton. Yo voy a empezar ahí con los chiquillos de la fundación, vamos a empezar a promulgar esto, ¿ah? Porque no sé si ustedes recuerdan al plancton de Bob Esponja, por ejemplo. Ahí creo que se alcanza a ver con los Sí, comentarios. voy a quitar un momento los comentarios. No sé si ven Ahí al está. plancton de Bob Esponja, y que Se lo quería ve. contar la receta de la Kangaroo Burger. Bueno, él fue inspirado en un plancton real, en un organismo del plancton real, que es un copépodo en este caso. Ya les voy a contar más de él. Entonces, plancton, además de Bob Esponja, del que conocemos ahí, tan pequeñito que aparece también, plancton significa errante, es decir, que anda a merced de las corrientes. En griego significa eso, ¿no? Y al andar a merced de las corrientes, se nos pueden venir a la cabeza muchos organismos que nosotros hemos visto flotando, por ejemplo. ¿Ya? Hay organismos que, por ejemplo, pueden ser chiquititos toda la vida en el plancton, como el copépodo, que es un viejo ¿Ya? chico, y digo los viejos chicos. O también organismos del plancton que parte de su vida fueron del plancton. Por ejemplo, aquí tenemos unos ciclos de vida. Ya. Tenemos, bueno, nuestro ciclo de vida, ¿no? Somos bebés, estamos en la guatita de la mamá, en el vientre, después somos más jóvenes y después ya más adultos. Lo mismo pasa con los peces. Al tener su huevito, luego pasan a larva, juvenil y después son adultos. Entonces, aquí, en este proceso donde es huevo y larva el pez, pasa a ser parte del plancton. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de vencer las corrientes. Por ende, se pone a errar en el océano. ¿Mm? Y aquí hay, por ejemplo, perdón, te voy a molestar de nuevo, pero por ejemplo, aquí tenemos un ciclo de vida, en este caso de un abalón, que es como el primo del loco, que es el organismo Ya. nativo de acá, pero el abalón acá en Chile es cultivado, ya tenemos en Chile igual, pero cultivado. Y acá podemos ver sus diferentes ciclos de vida, o sea, sus diferentes etapas, perdón. El huevo, las diferentes etapas larvales que pasa, y luego se asienta, cuando las condiciones son adecuadas, se asienta en el fondo marino, en el ventos, y ya se parece al adulto, ya es juvenil. Pero todo este Ya. proceso de vida pasan en En el el, plancton. en el mar errando. Entonces hay organismos que son chiquititos toda la vida y organismos que son parte de su vida. Tienen muchas clasificaciones en el plancton. Esa es una clasificación, el holoplancton, que toda su vida en el plancton, o meroplancton, que son como los peces que solo una etapa de su vida están. Claro, una parte, que mero viene de parte, Claro. justamente. Por eso es muy importante, por ejemplo, los recursos marinos, muchos tienen etapas larvales, son parte del plancton. Entonces lo que pasa en el plancton puede repercutir en recursos marinos. ¿Mm? Los peces, los peces de la anchoveta, el jurel,
la merluza, la reineta. Después vamos a hacer un jueguito a ver si alguien identifica qué pez no es parte del plancton, ¿ya? Pero eso viene Dale, después. perfecto. Y bueno, Y y ahí la otra, cuéntame, pero ¿qué tan grande es el plancton? ¿Puede ser uh, muy pequeñito o puede ser muy, muy grande? hay organismos muy pequeñitos, ¿ya? Por ejemplo, las microalgas, las algas que son microscópicas, muy pequeñitas, hasta virus también podemos encontrar en ¿Ya? el océano, muy pequeño, y muy grandes, muy grandes, como las medusas. Las medusas, por más grandes que las veamos, igual andan errando. Siempre vemos Claro. medusas varadas en la costa de repente, es porque no vencen las corrientes. Esa es una prueba de un plancton grande. ¿Mm? Y claro, ahí hay campanas de medusas de metros de grande, o sea, más de 1,5 metros, 2 metros. Hay unas muy enormes. Y Así eso que sin las... contar las que son coloniales, porque en coloniales, de hecho, cuando fue en abril, yo creo que salió una noticia en la BBC de un organismo en Australia que había encontrado que era un sifonóforo, que esa sola colonia medía 45 metros, entonces es una cosa Sí, gigantesca, ¿no? en la 45 Australia. metros y además era bioluminiscente. Obviamente estaba en el fondo del mar y no era que algo lo pudiera ver desde un barco ni nada, sino que lo vieron en una exploración Claro. submarina. Además que son aguas calmas, en ese sector debe haber estado calmo como para que ese organismo tampoco se dividiera o se desprendiera. Yo creo que acá en Chile, en el Océano Pacífico, no sé si Mm. encontremos de esa magnitud, pero quizás hay en periodos donde no hay tanto viento, de pronto sí. Que aparte que igual tenemos que ver en todas las profundidades que no son todavía, no han sido exploradas, por lo tanto, tantas cosas que uno podría encontrar ahí y no lo sabemos realmente. Así es, así es. Tanta cosa, tanto animal, tanto. La verdad es que yo creo que falta mucho todavía. Mm. No, seguro. Ahí se viene el futuro, yo creo, en todo caso, Paul. Yo creo que ahí Eh, como el libro este, 1.000 leguas de viaje submarino, el 20.000 leguas de viaje submarino. 20.000 leguas, sí, que por ahí hay un espectador que me lo recomendó, que me dijo, no, el futuro se va para allá, al mar. Bueno, el autor de ese libro, Julio Verne, era tremendo visionario, ¿ah? O sea, él diseñó un montón de máquinas en su cabeza que después alguien más las puso en práctica. No sé si se inspiró en Julio Verne o simplemente tuvo la misma idea porque era la mejor solución posible, pero en ese sentido Julio Verne tuvo muchas soluciones, Sí, así, muchas respuestas. Así que quién sabe, eh, también pueda conocer cosas del fondo del mar y todo eso. así es. De hecho, miren, aquí les tengo unas imágenes medias como de organismos quizás que ustedes no han visto nunca, Ya, a del verlas. organismo del holoplancton, de los que pasan toda su vida en el plancton. Por ejemplo, ahí hay una Ya. pendicularia, pero aquí le falta toda la carcasa gelatinosa que genera la pendicularia, ¿ya? Como que ella genera toda una estructura como de mucosa y ahí atrapa sus organismos, los va comiendo. Aquí tenemos un quetoñato, miren, ya son formas muy extrañas, unos tracos, Tracodo. ya un cladócero, que son muy lindos los cladóceros, cuando están en vivo así, están comiendo su comidita, son muy bellos. Ahí hay otros Ya. copépodos, ven, ahí hay un copépodo hembra con sus Que huevitos, tiene los huevos, sí. ahí hay una salpa también, que son el plancton gelatinoso. Ese es el holo, es decir, toda su vida, holo de toda su vida en el Y plancton. eso en general, el plancton en general es translúcido. Sí, claro, es una manera de no ser casados, ¿no? De pasar piola, porque imagínate, no podéis correr, no, estás errando todo el rato, entonces No por se lo pueden menos no correr, esconder, tienen pero que camuflarse de alguna forma. sí, completamente. Y este es el mero plancton, ¿ven? Hay etapas larvales de crustáceos, acá hay una zoea, por ejemplo, hay un nauplio. Ya. Esta es una larva de un equinodermo, ¿ya? Un huevo de pez, otra larva de pez. Entonces, son distintas adaptaciones que van teniendo los organismos para poder estar flotando y quién como ellos, ¿ah? Ahí De hecho, parecen alien. sí, yo Si creo que alguien no han los inspirado. conoce. Muchas películas han inspirado, yo creo que estos organismos, sí, Bueno, de definitivamente. hecho, si uno ve la serie esta de X-Files, la de Expediente Secreto de X, hay un capítulo en donde ven una larva de un equinodermo
y Dan Scully, la científica del grupo, está diciendo, miren, eso es un alien, eso no es un ser que se conozca aquí en el planeta, eso es un alien. Ugh, Súper divertido. Para uno que sí, conoce qué era lo que estaban viendo, uno como, no, perdón. son Claro, muy muy fácil de raros, utilizar. pero son hermosos, o sea, están hechos para poder aguantar la presión del océano y estar ahí abajo en el mar, de tener esta sensibilidad, porque también hay muchos que Mm. tienen muchas proyecciones, hay larvas de peces que tienen unos ojos enormes, ya, o sea, yo de verdad le recomiendo a la gente buscar en Google plancton y alucinar un rato. O sea, si Y están ver aburridos, no imágenes tienen nada ahí. que hacer, de verdad, vayan y naveguen en el plancton. Se van a volver plancton lover, hasta más de algún tatuaje va a salir, ¿qué te apuesto? Y bueno, también otra clasificación es ¿Ya? el fito y el zoo. O sea, es Sí. decir, el plancton vegetal y el plancton animal. Hoy quiero mandar un saludo a Brasil, nos están viendo ahí Larisa, nos está viendo desde ¿Ya? Brasil. Un Ah, buena. paréntesis, pero... sí. Te han Tenemos mandado el... saludos de varios lados, ¿verdad? De Tierra del Fuego, de Punta Arenas, de varios lados han llegado saludos para ti. Eso, muy bien. Vamos, plancton lovers, puros plancton lovers nuevos. Tenemos el fito y el zoo, pues, ¿no? El Ya. fitoplancton es el plancton vegetal que captura el CO2 que hay en el ambiente, gracias a la fotosíntesis y el sol logra integrarlo en su cuerpito como alimento. Y tenemos muchas variedades de fitoplancton, organismos del fitoplancton. Miren, ahí tienen cómo se ven en el microscopio algunos organismos del plancton, del fitoplancton chileno. ¿Mm? Y de Muchas organismos formas y colores. ¿Cómo? Muchas formas y muchos colores muy bonitos. Sí, no, son hermosos. Y también acá tenemos un poco más la parte del zooplancton, el plancton animal, ya que también el plancton animal se alimenta del fitoplancton, ya, y acá en el mismo zooplancton se genera una mini trama trófica. Entonces, esto es un super hiper zoom a la trama trófica marina que conocemos todos, Claro. y ahí tú puedes ver acá el fitoplancton y todos los organismos, la cantidad de interacción entre ellos. Entonces, cada uno es muy vital en todo esto. ¿Mm? Y además en diferentes estados, por ejemplo, este es no quiero decir anchoveta, que es un esquema muy clásico que nos muestran en ¿Ya? biología Sí. marina. Entonces, uno va viendo que en diferentes etapas de esta misma especie de pez, en todas sus etapas se alimenta de plancton. Entonces, y son pesquerías que soportan toneladas y toneladas de extracción anuales. Claro, no, es importante ver esa trama trófica tan distinta porque típico que en la escuela y todo eso te pasan una trama trófica terrestre, por lo tanto uno no puede ver realmente esa variedad que hay en el océano. Sería importante como que todos en la escuela empiecen a hacer ejemplos también marinos y podrían sacar unas tramas tróficas, cada uno inventar su propia trama trófica con Sí, ejemplares súper lindos. ¿no? E incluso, por ejemplo, hay tanta información, yo de repente decía, ya, o sea, no quiero abrir más estómagos de larvas de peces, ya quiero ver qué hay en total, de toda la cantidad de estudios que hay como para hacer un compendio de todo una trama trófica actualizada, podríamos decir. ¿Ya? Así que si hay alguien que quiera hacer ese estudio, yo estoy ahí disponible. Yo tengo una pregunta, pero ¿cómo haces tú para analizar el estómago de una larva? Bueno, partamos desde la extracción de la larva del océano, te tinca y así aprovecha la gente de saber cómo Dale, sacamos el plancton para estudiarlo. dale. Ya. Tenemos una mallita, los científicos, unas redes muy grandes que se ¿Ya? llevan en las embarcaciones. Hay diferentes tipos, esta es la bongo. No es que se pongan a hacer show los científicos ahí tocando, Tucu, no, tucu, 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 tucu. pero tiene esa forma y el agua pasa por esa red y se filtra en un copo, en un pocillito que está al final de la red. Ya. Y luego eso se sube ahí con mucho esfuerzo en la embarcación y logramos tener luego este frasco, ¿ya? Donde vertemos todo lo del filtro, se etiqueta con toda la información, eso es súper importante para todos los científicos, o sea, los aficionados a la ciencia que quieran hacer sus muestreos o cosas así, siempre fecha, lugar, hora, todo. Profundidad, Y todo.
todo bien riguroso. Y aquí va la muestra de plancton, ¿ya? Ese es como Ya. los ingredientes de la Cangre Burger. Y todos estos organismos que quedan ahí infiltrados, las mallas pueden ser de diferentes grosores, entonces ahí puedes sacar fitoplancton o zooplancton dependiendo del tamaño, y lo llevas al laboratorio y con un microscopio, ya, pero voy a tomar este de ejemplo, con este microscopio tú pones la muestra y empiezas a separar en diferentes grupos. Ahí es donde está el trabajo de todos los plantólogos, que eso sí que es alabado y a veces no muchos lo valoran. Por ejemplo, en el laboratorio de Laviti, yo estuve trabajando mucho tiempo ahí apoyando, yo soy una, ¿cómo se llama? Una lavitiana más, ¿ah? Ya. Discípula de Landaeta, y se empiezan a separar en estos frasquitos. Cada frasquito tiene su muestra, ¿ya? Fitoplancton, zooplancton, con su estación, si es una zoea, dependiendo de todos los grupos que les mencionaba. Y luego agarro la mayor abundancia de larvas o de alguna especie o alguna de interés. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del estudio de la larva en el remolino, de las larvas que me tocó estudiar en el remolino en México. Uno va seleccionando, ya dije, esta es la que tiene más. Doctora, ¿le parece? Porque hay que preguntarle al profesor. ¿Le parece esta especie? Sí, ok. Entonces uno empieza larva por larva, la mide de la punta de su hocico hasta la cola, la mandíbula superior, ¿ya? Y cualquier otra medida morfométrica que quieras aprovechar de tomar. Después, le sacas el estómago en la lupa, lo pones en un portaobjeto, es mejor cóncavo, pero lo puedes poner en cualquier portaobjeto, y lo pones luego ya desarmadito el estómago, en la lupa vas como abriendo el estómago, lo desarmas y lo pones en el microscopio con dos agujas, ¿ya? Un lápiz Bic, tú le pones una Ya. aguja normal derretida y empiezas a abrir. Y empiezas a ver como en CSI a descifrar qué comió. Entonces ahí tú no ves los organismos así como estos más bien formaditos, ¿ah? Que ya sí son raros, Ya, claro. pero le ves, no sé, como la mitad ya está mordido, algunos succionan nada más, entonces entra la presa completa y ves la presa completa. Pero la larva de túnido, de atún que me tocó revisar, era una piraña chica, entonces eran puros restos. Pero ¿de Estos qué tamaño era esa larva de túnido? habían de 12 milímetros y también habían de 6 milímetros o 3 De 6 milímetros. milímetros. La larva completa. Sí, la larva ¿Y completa. y el estómago? El estómago, una décima parte. Oh, no, hay que tener un pulso que cualquier cirujano Sí. envidiaría. Tengo ventaja con con el pulso, al menos con la revisión y la paciencia. Porque Claro. además tienes que tomar, yo le tomo fotos a la larva, hago las medidas, después fotos a cada presa, las medidas de cada presa, el largo, Ujú. ancho, con eso calculas el volumen y con eso tienes una tabla enorme, una tabla de datos, pero enorme. Yo analicé ¿Y más o menos para qué 500. interesa el volumen en este caso? Es importante saber porque, por ejemplo, si la larva de pez comió mucho fitoplancton, van a ser muchos números de células, pero en realidad su volumen Ya. es pequeño. Puede haberse comido un Mm. copépodo enorme y es nada más uno. Entonces, siempre es importante en los estudios ecológicos de ecología trófica en larvas de peces conjugar, sopesar la frecuencia con el volumen. De hecho, hay muchos estudios que no lo hacen y genera el problema de que tú después no puedes comparar. O hay Claro. conclusiones medias raras. Ah, no, sí, la larva es vegetariana. Es como, no, ¿qué onda? No, no, no. Entonces hay que tener ojo con ese tipo de cosas, pero es muy entretenido. O sea, conozco gente que no le gusta mucho, pero de verdad a mí me encanta el análisis trófico de larvas de peces. A mí me parecería interesante analizar los datos, pero yo estoy seguro que yo pulso para ser cirujano de larvitas, como menciona ahí que eres tú,
Vale Bernal, yo no podría hacer definitivamente. Sí, O ay, un saludo sea, a la Vale. Me acuerdo que al equipo le regalé cuando me fui, les regalé a todos un set de pinzas, de agujas especiales para eso. Así que no. para... Pero esas son caseras, hechas tú misma, tú. Sí, no, y además que tengo una tía que me consigue herramientas de como de arcelinería que ya desechan. Ya. Entonces, y son de oftalmología, entonces son cositas muy, muy, muy finitas, así que los chiquillos del Lighty lo agradecíamos mucho, la verdad. No, claro. Sí, No, no, no porque es que uno pueda ir a la tienda y comprar, me da por favor unas pinzas y unas agujas es para cortar, para unos larvas de bisturí pez. para larvas, por favor. No, No, no eso, están así. De hecho, hay algo más, podríamos decir, como tedioso e incluso mucho más intenso de trabajo, que es el ya. trabajo con otolitos, que son los huesecitos que tienen las larvas, que sirve como para las larvas de peces y los peces, para poder estimar la edad, conjugar la edad, crecimiento, de tal manera que también podamos decir en algún minuto en la pesquería, desde tal edad o desde tal largo podemos empezar a capturarlo porque ya está maduro, ya está adulto, ¿no? Claro, es como los Entonces, anillos de los árboles que se van marcando cada año por distintas ya, razones. siempre cuando dicen siempre hay algo más peor, algo peor, ya. Los estómagos es algo, pero esto, Ya, compadre, yo no, no sé, yo aquí yo no me meto, pero también al agua a los chiquillos. Miren, aquí, este es un ejemplo de lo que les decía de los anillos de de crecimiento crecimiento. de estos huesecitos. Estos son en larvas de peces. ¿Cachai? Ya. Entonces, Fa. esto lo sacan en la lupa, ¿ya? Lo sacan en la lupa, se lo sacan aquí. Aquí se ve una, por ejemplo, una radiografía, podríamos decir. Ahí Ya, está. sí. Ahí se ve el ojo, la boca y se ve eso Claro. más oscuro del otolito. Todo eso va en la lupa. Con las agujas sacas eso. Ya. Sacan eso y los chicos lo ponen en un portaobjeto con un fijador y tienen que esperar a que eso caiga de la punta de la aguja al fijador. Mm. ¿Sí? O sea, y eso son dos por organismo. Y a veces tienen una cantidad de datos, pero impresionante. Entonces, eso sí que el estudio de otolitos en larvas de peces lo alabo. Además que tiene un proceso estadístico posterior súper complejo también, pero no difícil de aprender, es fácil No, de ya aprender. digamos, ya cuando saben hacer eso es cuestión de tener datos. Ellos lo que quieren es tener muchos, muchos datos para poder usar esos modelos matemáticos que ya los tienen listos. Es solo datos, necesitan datos, básicamente. Exacto. Además que es súper entretenido conjugar otolitos y estómago. Entonces, ahí, por eso el Mauro alucina tanto con todo esto. Por eso contagia tanto todo esto también. Claro, los otolitos, ¿qué nomás te indican? Aparte de ese crecimiento, te indican más cosas. Sí, indican también el estado de la larva, o sea, si en el momento, como ellos desarrollan anillos que son, si se fijan, se nota como la línea blanca, la línea negra, la línea blanca, Ujú. o sea, una línea más oscura que la otra. Entonces, eso también puede determinar, por ejemplo, el momento en que eclosionó del huevo la larva, ¡pum!, queda marcado. ¿Por qué? Porque en ese momento quizás depositó en su anillo más carbonato de calcio o menos. Entonces Claro. ahí quedan marcados estos hitos, cuando empieza su primera alimentación también. Y ahí uno va entendiendo la longitud. Por ejemplo, hay unos viejos chicos, hay otros como más pailones. Lo mismo que pasa en la población, al final pasa Ya, en las claro. larvas, lo mismo que vemos en nosotros. ¿Mm? Claro, ahí Saber su menciona fecha la de Vale. nacimiento, dice la Vale, claro. Sí, saber la fecha de nacimiento, pero otra de las cosas es que igual pueden capturar, no sé, los metales que hay en la zona y la composición También. química finalmente del otolito igual te puede indicar de pronto en qué lugar estuvieron, si compartieron un hábitat o no compartieron un hábitat entre varios de las larvas, porque claro, si tienen la misma composición venían de un mismo lugar, pero si difieren en su composición de pronto se unieron por alguna razón, pero no nacieron en el mismo lugar. Y de hecho hay que estar atento a las publicaciones de acá de la Católica, se me olvidó el nombre del profe, pero están viendo que incluso los otolitos están en adultos, incluso juveniles, sacan los otolitos y los otolitos están con otra composición, están más, podríamos decir que se deshacen más rápido. Ya están más blandos.
Están hay como algo que más está pasando en el delicados. océano. O sea, la consecuencia probablemente la acidificación, Mm. de cambios de temperatura, etcétera, pueden ir generando el problema en estos organismos. Mm. Hay que estar pendiente entonces de eso también. Sí, o sea, en este proyecto también, como esto es toda una preparación de contenido de divulgación de plancton que vamos a preparar para que quede libre acceso, diferentes modalidades, vamos a estar actualizando mucho este contenido Mm. como con papers de preguntas o temas que puedan ir saliendo. Ya, y Mm. cuéntame una cosa, cuando tú analizas esto de lo de estómagos, ¿lo que se encuentra ahí es porque era lo que había en el lugar o ellos son así súper exquisitos y no, esto yo no como, yo como de este tipo de larvas? ¿Son Bueno, sí, así o depende. no? Depende, sí. Por ejemplo, las larvas de anchoveta pueden alimentarse con mucha más cantidad de fitoplancton, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Pero las larvas de túnidos son mucho más carnívoras y pueden capturar apendicularias, copépodos más grandes también. Entonces, al igual que nosotros, tienen palatabilidad, es decir, tienen gusto, pueden saber qué sabe la comida, ¿ya? Ya. Y por ende, las larvas de peces tienen que identificar si la comida está alta en ácidos grasos, por ejemplo. Es lo mismo que un bebé. Un bebé va a necesitar mucha energía y las larvitas van a tener que comer presas con mucha energía, ¿ya? Entonces, también se generan esas diferencias. Hay incluso muchos organismos del plancton pueden bajar la cantidad de plancton más pequeño que hay disponible en el ambiente, ¿ya? O Ya. sea, eh, pueden ser así muy, muy comilonas, me explico, son demasiado comilonas. Sí. Hay alguien Entonces, nos pregunta que qué son los púnidos, pero no son púnidos, sino túnidos de ah, atunes. túnidos de atún, sí, los Sí, túnidos. Sí, sí, hay esas. ahí ya también alguien respondió la Vale. Claro. Entonces, sí, pues hay diferencia. Entonces, por eso mismo hay que cuidar el plancton. O sea, una de las importancias es justamente todo lo que desencadena su acumulación. Además que el fitoplancton eh, genera la mayor cantidad de aire del cual respiramos. De Sí. repente pensamos que son los bosques, pero en realidad en la Tierra y la mayor cantidad de aire que respiramos viene del océano. Entonces, si la embarramos ahí, puede Aparte que en toda la deforestación que ha habido en bosques, en el Amazonas, en distintos lados, la cantidad de oxígeno producido yo creo que debe haber disminuido considerablemente y de no ser por el oxígeno del océano, que digamos que se ha mantenido un poco más constante, estaríamos en graves problemas. Sí, no, yo creo que con mayor razón hay que ser plankton lover, o sea, pobrecitos, estamos dándole demasiada pega. Ya han cambiado la composición de la atmósfera durante miles de millones de años para que nosotros seamos así. De pronto, si hubiese habido otros porcentajes de gases atmosféricos, quizás seríamos verdes, seríamos así, no sé. Somos así gracias Ya. al plancton. Entonces, deberíamos apañarlo, apoyarlos, cambiando nuestros hábitos, mejorando disminuyendo la contaminación, siendo más Claro. conscientes. Entonces, podríamos compartir la pega, por último. Bueno, yo no ofrezco producir oxígeno, no pienso ayudar en esa parte. Mira, yo estoy apoyando con eso, con mi venta de plantas, ¿ves? Ah, Con, bueno, eso está con mi bien. huerta. Ahí le apoyo. ¿Viste? Esa es Ya, una mira, de las importancias. ya, mira, ahí hay una persona que nos está haciendo un par de preguntas. Guillermo, que nos dice, ¿cuáles son los ácidos grasos más importantes en la nutrición de larvas? Y respecto a la bollantez de las larvas, ¿cuál es el papel de los ácidos grasos y de los aminoácidos y de los aminoácidos libres? Aminoácidos libres. Mira, si tan en específico de ácido graso, ácido aminado libre, eso no me lo sé bien en detalle, pero me lo deja de tarea. Sin embargo, los ácidos grasos, tanto en las larvas de peces como en los copépodos, acá recuerdan el copépodo que les mencionaba, los copépodos pueden acumular grasa, ¿ya? Y la ponen tan densa y la logran disponer para el viaje que hacen ellos desde el fondo del mar hacia la superficie. Ya los copépodos se alimentan así, viajan en la columna de agua hacia arriba y hacia abajo para ir a capturar el fitoplancton y después bajan de nuevo, ¿ya?
ahí es donde yo sé que ocupan la grasita para poder subir o bajar, ¿ya? Ya. Las larvitas y los peces tienen su sistema de flotabilidad diferente, pero lo único que pueden hacer es hacer este movimiento en el plancton, ¿ya? Hacia arriba, Claro, hacia ellos abajo. no tienen la capacidad de desplazarse de un lugar a otro, sino que se dejan llevar Exacto, por las corrientes, pero en este caso sí pueden jugar un poco con con su exacto. flotabilidad para moverse en Y, y profundidad. la nutrición en larvas de peces es vital en la vista sobre todo. Por ende, ácidos grasos esenciales, o yo creo que cualquier tipo de ácidos grasos, no sé cuál más o menos, pero ayudaría mucho la generación a la creación de los bastones, por ejemplo, que, que Ya. permite la visibilidad en los organismos. Entonces, favorece la visibilidad, la creación de músculos, de tejidos. Entonces, todos estos organismos bebés están full metabolismo, así que cualquier ácido graso yo creo que son favorables. No sé cuál más o menos, pero sí, definitivamente apoyan en todo este proceso. Mira, tú ahorita hablabas de la palatabilidad del alimento, digamos, y cómo estos organismos lo reconocen. Yo estaba viendo en algún momento todo este tema con los microplásticos, que hay muchos organismos que confunden microplásticos con su alimento y que tenía que ver mucho con la palatabilidad, palabra tan difícil, pero que era como porque la confundían incluso a ese nivel. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, bueno, mira, acá no tengo esa imagen, pero la tenemos en la de la Alianza Playera, por el tema de la contaminación. Pero Ya. sí, se ha encontrado, hay marcadores donde ponen las muestras con marcadores como bioluminiscentes que se adhieren al plástico y al mirar los organismos al microscopio se ve como tal. O sea, ahí se ve el consumo de plástico en los organismos del plancton. Ya también de pronto, bueno, a mí no me ha tocado ver en larvas de peces, pero sí últimamente cuando iba al laboratorio, al Hábitat y a la Universidad del Paraíso, los chicos de repente me han dicho que aparecen como como pelucitas o como, como de la ropa, estas como muy chiquititas, pelucitas muy chiquititas de plástico, como Ya, de como poliéster. microfibras de plástico. Eso. Pero en sí, personalmente, no me ha tocado ver plástico en los estómagos de organismos del plancton. Pero sí hay estudios de registro de eso. Entonces, si nosotros pensamos que esto es un proceso de bioacumulación, es decir, está el plancton, que es la base de la trama trófica, el plancton abastece a otros organismos hacia arriba y así, Ujú. entonces la consecuencia de la bioacumulación de plástico, la verdad, la desconozco si tiene aspectos negativos o si tiene algo positivo o nada negativo, la verdad no lo sé. Lo que yo Pero entiendo, en todo caso, es que cuando se alimentan de este plástico, como que ellos tienden a sentir que han saciado, que se han alimentado. Entonces tienden como a pensar que se llenaron y ya no necesitan comer más. Por lo tanto, pueden tener problemas de inanición posteriormente. Eso es como lo que yo he escuchado. De hecho, conversando en una de las charlas anteriores con Cristóbal Castillo, que justamente trabajó con todo el tema de microplásticos, es lo que él nos contaba. Mira, acá tenemos una pregunta de Hélène Dubrasquet, que dice que en el ictioplancton que estudia se ha encontrado en el contenido estomacal células de algales que son propágulos. no, la verdad llego a ítem fitoplancton nada más, Ya, porque es no mucho más muy, claro. si no, si no terminaría como loca. Sí, Necesitarías un microscopio mucho más potente, mucho más grande para poder analizar las sí. muestras posteriores. Además que también pasa que, por ejemplo, llegan muchas presas que están bañadas en fitoplancton. Entonces, uno no sabe Ya. si en la escena de alimentación había Mm, mucho fitoplancton y también se le adhieren a copépodos. Entonces, no es claro. presa directa, pero viene la ensalada, podríamos decir, añadida. Claro, y eso es interesante lo que dices, porque de pronto cuando tú lo arrastras en la red, como vas acumulando cosas en el copo pueden seguir, de pronto al principio el zooplancton dice, ¡oh, qué maravilla! Mucho alimento para mí, y empieza a comer todo lo que encuentre. No, y hay unos Claro, que cuando ya salen llega ahí después, atorados. Hay claro, unos porque atorados. empiezas, dicen, ¡oh, comida! Salen ahí a comer. Hay un alimento, una alimentación, perdón, en el copo, y eso también hay que, por ejemplo, las presas que vienen en la boca,
no se contabilizan, son las presas que están en el estómago. Claro. Sí. Sí, por ahí nos están recomendando los trabajos del doctor Leonardo Castro de la Universidad de Concepción. Bueno, de hecho, Leo Castro trabaja en Sí, el Centro Copas con nosotros, así que, y bueno, y fue es el profe máster de de mi Mauro máster. Landaeta. Sí, pues, Claro, fue el el máster de profe mi máster. del Mauro. Sí, sí. Sí, sí, de hecho hemos hablado en algunos congresos también ahí de ver. Es que la verdad yo ando recopilando más información para poder divulgar. Yo creo que Claro. amo hacer ciencia, pero estoy en la etapa de divulgación y de pronto de recopilar información. Así que cualquier apoyo en ese sentido, bienvenido. Y si hay muestras que vayan a votar, por favor, si votan muestras, tanto en el COPA, Avísenme. por favor, yo pago el envío. Avísenme. Porque tenemos que divulgar esto. Es muy importante, se nos acaba el tiempo para poder explicarle lo importante que es el plancton en la gente. Yo por lo menos acá con mis vecinos, de repente hay un taller allá mecánico y voy al taller mecánico y ¿Ya? pongo el microscopio. ¿Ya tus muestras? Entonces, sí, la mejor difusión, o sea, bueno, ahora no, últimamente no, obviamente, pero es importante que los científicos partamos por nuestros vecinos. La divulgación es Claro. algo que no solo es por redes sociales, porque, por ejemplo, la otra vez yo le preguntaba a una vecina, oiga, ¿ya ha visto los conversatorios? ¿Ha visto algo de ciencias del mar? No, y es como, pero ¿cómo? Así, ay, no, no me ha llegado nada. Entonces, todavía está un poco elitista la información, todavía tenemos que darle ahí un poquito más de vuelta, pero feliz de dar más información. Si tienen material, genial. Mira, ahí nos están hablando de si conoces a Tara Oceans, que tiene un súper buen material de divulgación. Tara Oceans, ¿no? Voy a dejarlo ahí Bueno, ahí registrado. tienes tarea para que lo consultes después. Yo igual te puedo pasar después el chat del conversatorio para que lo revises. Ah, ya, buenísima. Porque de hecho nosotros ocupamos harta información se me fue el nombre, de estos franceses que tienen, eh, se me fue el nombre, ¿El Ifremer? que, Plankton Chronicles, las Ah, crónicas ok, del plancton. ya. Y estamos ahí en contacto para poder ayudar ahí o sea, para ayudar a difundir lo que hacen y con las imágenes también apoyarnos en la divulgación. También hay imágenes 3D de plancton que pueden buscar, que se llama planctomanía, ¿ya? Ya. Que pueden descargar, eso está abierto, son imágenes que tú con el celular bajas una aplicación y ves todo el plancton en 3D. Sí, en Entonces, realidad aumentada. sí, Bueno, yo eso, conozco realidad harto aumentada. de eso. Así que no, la verdad es entretenido, vamos a estar acercando toda esta información para que la gente, y las dudas que tengan, de repente uno dice, ya, sí, esto van a, pero de repente salen con cada pregunta que a uno no se le ocurre que Claro. podrían tener esas dudas. ¿Mm? No, es que sobre todo si uno hace actividades con niños, eso es impresionante las preguntas que los niños se hacen, porque claro, uno es como que uno tiene un cierto, no sé si filtro o para hacer preguntas. Un niño no tiene absolutamente ni un filtro, pregunta de lo que sea, de lo que se le ocurra. Si estuvo conversando con algún amiguito de un tema antes, saca una pregunta sobre eso y la lanza sin ningún tapujo. Así Sí, que, no, los niños son exquisitos para poder seguir aprendiendo de esto. Y también para saber, para seguir aprendiendo qué más, qué información dar, ¿no? O sea, nosotras el segundo semestre nos vamos a poner mucho más dedicadas. Ahora tuvimos un buen movimiento ahí entre, como te comentaba, ahí renovándonos y todo. mm, Así que se viene Microcosmo Oceánico con Tuti para poder explicarle a la gente las diferentes importancias. Hoy día conocieron una nada más, bueno, unas claro. dos, tres, y la verdad es que tenemos que valorizarlo, porque está muy poco valorizado el plancton. Y es vital, la verdad, es vital. Y lo importante es que todo lo que hacemos influye en él. Ya es como la frase de alfabetización oceánica, que cómo influye el océano en ti y tú en el océano. O sea, desde la mañana, desde que andas zombie con la luz prendida, desde ese rato de la luz prendida que Claro. no sirvió, eso le afecta al plancton. Ya, o sea, el excesivo uso de redes sociales también. O sea, si tenemos uso de nuestros recursos de manera inconsciente,
dañas al pobre plancton. Pero bueno, Entonces, son cada vez tantas personas y más personas que obviamente el impacto va a ser global, ¿no? No va a ser solo local, sino siempre va a ser impacto global ya. sí, po. Así que estamos nosotras dispuestas a todo. Con esto estamos, por ejemplo, eh, inscribiéndolo con lo del tema de los ODS, ¿ya? Sí. Porque, como les comentaba la PIA la otra vez, que existen varios objetivos de desarrollo sostenible desarrollados por la ONU en la Agenda 2030. Ustedes pueden descargar el material, o sea, miren, aquí pueden aprender de todos los ODS. Todo esto yo lo he bajado desde la página de la ONU Chile. No, Cada no. ODS. Sí. Y está el de vida submarina, ¿ya? Y el de vida submarina, eh, claramente cualquier conocimiento relacionado al océano, fitoplancton, al cómo cuidar, al cambiar conciencia, puede ser involucrado o codificada esta actividad, ¿ya? Entonces, puede ser como oficial, Mm. como auspiciada por el ODS 14, ¿no? Y por la ONU. Y además también estamos preparando este material. Ya tenemos impresiones 3D del plancton. Este, por ejemplo, es Ya, un litofórico, que además va a qué venir buena. acompañado de un memorice, que es lo que ha estado haciendo la Ya, Mara. Ya, ya, sí. entonces, esto lo vamos a pintar, vamos a ir mejorando. Entonces, estamos convencidas de que queremos dejar aquí en la retina guardado todo en la cabeza, en el corazón de la gente, el plancton. Entonces, con figuras Y 3D, cuántos de esos tienen? tenemos este, ¿Cuántos de esos modelos 3D tienen? tenemos varias figuritas. Ya, Tenemos qué acá buena. el papelito sólido, tenemos, ¿Esa la eh, hacen en impresoras 3D? sí, Ya, con esto vegetal, se me olvidó el ya, nombre del compuesto. Mira, a veces este es un dinoflagela, o sea, sí, qué buena. ¿dónde Sí, está? porque mira, teniendo esos modelos 3D es cuestión de ver si tú los tienes ya listos en la impresora, incluso es súper fácil hacer una aplicación de estas de realidad aumentada Así con es. esos modelos, es súper fácil. O sea, Sí, sí. de hecho uno ni siquiera, hay aplicaciones de descargar de realidad aumentada con la que tú puedes poner a partir del dibujo del Memorize que te active un objeto y te aparece el otro objeto. Es cuestión de que le den una Sí, vuelta, yo de les puedo hecho, mandar ahí las cosas. estamos viendo cómo hacerlo con el tema de los fondos para poder postular y empezar a ver todo este tema. Estamos viendo más fondos internacionales por el tema de la Claro. contingencia que hay. También estamos haciendo campañas, crowdfunding a través de Doning, que es una página que se ¿Ya? llama Doning, donde la gente puede donarnos, puede incluso hacerse socio de nosotros, sobre todo para los científicos, adorables plantólogos, si quieren apoyar la divulgación del plancton, por favor contáctenos, si de verdad pueden ser socios hasta con Luca al mes, ¿ya? Lo importante es que podamos compartir esto. Yo sé que todos los científicos tienen demasiado trabajo, ¿ya? Y nosotros podemos hacer ese trabajo de divulgar de diferentes Ustedes pueden maneras. hacer la pega de divulgar lo que ellos no tienen tiempo de. Sí, hasta subirnos en la micro, ¿no? Si vamos a hacerla de toda, de toda, de toda. Vamos a estar hasta en el paradero, ¿ah? Así que, y claro, y con este memorice también que hizo que están las figuras muy hermosas, les mostraría todo aquí. Van Bueno, a hay ver. algunas compartimos en uno de los afiches nosotros. Y bueno, y además, yo quería decirte, no sé si alcancemos a hacer el jueguito, ¿ah? Pero tengo una invitada especial. Mira, nos quedan 11 minutos, así que si quieres hagamos algo de... Si quieres decir algo, si no hacemos el juego de una vez. Mira, solo quiero que conozcan a la invitada especial que tengo, ¿Ya? que se conformó este verano con la basura que hemos recibido en las limpiezas de ¿Ya? playa. Ok. Ella está aquí mirándonos. Wow. Es una medusa de plástico, ¿ya? Que logramos hacer en el verano. Nos estuvo acompañando todas las actividades del verano con la Alianza Playera, difundiendo lo que es el plancton, ¿ya? Era la única manera de que pudiéramos concientizar o llamar la atención para que la gente llegara a ver el microscopio, nos ayudara a limpiar, etcétera. Entonces, es el vivo ejemplo, o sea, ahí ustedes lo pueden ver. De pronto pueden reconocer algo que ustedes ocupan, comen, café, los juguitos de las palas de los niños, la plumavit, cajitas de pañuelitos, basura, bolsas, vasos.
Entonces, no podemos dejar que la naturaleza se convierta en esto. Tenemos que A hacer ti un te gustan cambio. las medusas, ¿cierto? Ay, Son sí, me encantan. Y Pero no igual que esas el profe medusas, nos Palma. gustan todas las otras. Sí, no, igual que el profe Palma, somos muy medusólogos, nos encantan todo, a mí me encanta todo el plancton, la medusa me encanta porque tiene su simbología, su elegancia, no sé, es Sí. muy, muy hermosa. Sí, nosotros como Copa Surostral hacíamos una actividad con la Cami Belmar que se llamaba Mi Monstruo Marino, que era justamente, le hacíamos hacer con distintos objetos de reciclaje o de basura que encontraran, que las limpiaran, que las llevaran y armábamos que organizaran un monstruo y claro, les dábamos antes una charla como que cuáles eran, no sé, morfologías de animales, de los de profundidades, para qué sirven las aletas, para qué sirven las tenazas. Entonces, claro, después tenían que armar un organismo y decir cada una de estas cosas que habían hecho, para qué servían. Ah, ya esto es para atrapar a su presa, esto sirve para flotabilidad, esto sirve para otras cosas. Entonces, súper interesante estaba. Sí. Y bueno, yo creo que si alcanzamos a hacer el jueguito, va a ser muy cortito. ¿Por qué? A ver, dale. Ya. Entendieron todos de que el plancton es el ciclo de vida, es parte del ciclo de vida de algunos organismos. Entonces acá yo tengo 4 organismos, pero Ya, uno no fue parte del plancton. Opción ya. 1, el loco, El loco, ya. de este tamaño ya no se ve ahora. Un molusco, para los que no sepan qué es un loco, un molusco. Un loco. Opción 2, chanchito Un o, pez chanchito. o cacique, Ya. porque hace así abajo el Wow. agua. Entonces, por eso le dicen chanchito. Ok. Opción 3, picoroco. Ya, el picoroco. O opción 4, La una pinta roja. pinta roja. Ya, ok. ¿Quién no fue parte del plancton? Ya, ahí va a demorar un poquito en llegar las respuestas, pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quién no fue parte del plancton de esos cuatro? El Opción chanchito, 1, el loco, el el picoroco, picoroco el chanchito. o la pinta roja. La 4 dice la Vale. Pinta roja, dice la Clau Valenzuela. Chef, el 1. El loco, El dice loco, pinta roja, la Vale pinta roja, Beltrán. dice la... Buena. Hay varios que dicen la pinta roja. Pinta roja, dice la Cote. Muy bien. Bueno, el chef, Y los hay otro chef que dice halcones. el loco también. Estás loco, chico, estás loco. Tú estás loco. El loco, al igual que la balón, como les mostré en la primera ficha, tiene su Sí. ciclo de vida en el plancton. ¿Ya? Pero el pinta roja, no, porque pone huevitos grandes, de donde sale, ay, perdón, de donde salen juveniles, ¿ven? Son Unas huevitos cápsulas que se llaman grandes, esas. las cápsulas, que se enredan en las algas. Por eso es Sí. importante cuidar las algas, ¿ah? Ahí la gente de Mariciencia y el Macaya también hablan mucho del peligro que corren los bosques de algas, así que hasta para cuidar crías de tiburoncito. De tiburones. Claro, y que ese es uno de los tiburones endémicos de acá de la De zona, Venezuela. digamos. Sí, po. Sí, así que eso es muy importante conocer el plancton. Imagínense, son los 4 recursos que les Mm. mostré, o animales, en realidad no todos son recursos. Y al tiro pueden empezar a aprender del plancton, o quién sí, quién no. Es bien entretenido. Sí, mira, nos están quedando 5 minutos, un poquito más. Tú me decías que necesitabas de esos 5 minutos igual como para tenerlos pendientes. Sí, bueno, yo invito de verdad, todos quienes están viendo, que busquen en Google. Ahora es súper fácil llegar a Internet. Busquen en Google Plankton. Familiarícense con él. Nosotros vamos a estar haciendo próximamente videos ya para poder estar preparando toda esta información. Vamos a generar mayor contenido para que todo esto se divulgue. ¿Ya? Y además vamos a hacer algo complementario. Vamos a estar generando conocimiento junto a una OTEC, una empresa de capacitación,
Ya. donde vamos a estar generando contenido de huertas, de compostaje, de reciclaje, porque entendemos que el conocimiento no solo se entrega como a nivel científico, sino que también se adquiere con los hábitos. ¿M? Entonces, si nosotros relacionamos nuestros hábitos diarios con nuestro hábitat donde nosotros estamos compartiendo con otros organismos, vamos a poder familiarizarnos más. Basta con que uno tenga una planta y la cambia de vida, te cambia la Sí. vida, o sea, ya estás a cargo de otro ser. Mm. Entonces es muy importante que la gente se prepare, se autogestione, ya se logre independizar de la contaminación. Igual de repente, no sé, hasta por ansiedad de repente te compráis un chocolatito que viene envuelto en plástico. Entonces, esos hábitos Mm. cortitos, chiquititos, son los que pueden generar cambios. Yo los invito a que de repente si quieren interactuar con nosotros, interactúen con el @FCDMar, #PlanktonLovers y nos digan, oye, aprendí esto del plancton, ¿está bien? O viceversa, pregúntenos a nosotros qué es lo que quieren saber, ya para ir preparando este contenido que va a estar vamos a tratar de hacerlo, pero repartirlo de diferentes formas. Memorice, ya vieron ahí, impresiones, juegos, ¿ya? Y agradecer mucho al equipo que han sido parte de todo esto. La verdad, por ejemplo, todo esto se impulsó a través de una escuela de buceo, de la Escuela de Buceo Ya. Pleamar Sub. Luego por el LABIT, el laboratorio de la Universidad de Valparaíso de Ictioplancton, todos nuestros seguidores, todos quienes han estado apoyando, el mismo equipo de la fundación, la Coté, la Vía, Mauri, todos los que han pasado por la fundación, hemos tenido gente de muchos lados que llegan como practicantes voluntarios. Una chica, por ejemplo, húngara, la Orchi, se fue amando el plancton, entonces, de verdad, Convertida. se van convencidos, respiran vida, respiran plancton ellos ya después. Entonces, únanse a este equipo, agradecemos también a los colaboradores, a la gente de la Armada, que siempre, oye, traigan el microscopio para acá, limpieza playa, oye, les encanta que estemos ahí también, y estamos disponibles para otros conversatorios, de pronto nuestras capacidades no nos da para poder hacer nosotros, organizar todo este tema, pero estamos full disponibles para que nos inviten. ¿M? Así que ahí vamos a estar Seguro. presentes quizás en otras redes sociales. Como corresponde, eso está bien. ¿Cuánta gente son en Sidemar actualmente? ¿Cuántas personas son? Actualmente somos Amara, Pía, Mauri, Coté y Pía, Mauri, Coté, Amara y el Coque, pero el Coque está más en el equipo de la OTEC, donde vamos a empezar a preparar los Ya, cursos. ok. Así que ahí estamos bien, bien. Antes éramos como 20 y ahí empezamos a recortar y todo para empezar a ver cómo trabajar, pero no, mucha gente ha trabajado con nosotros. Ahora estamos más ¿Y pequeñitos, se han pero pasado para otros lados sus propias fundaciones y todo o no? es que como que estamos Varios de todos ahí. mezclados, de repente Comar va para allá, que de repente, no sé, la Beita un tiempo me ayudaba de batiscafo. Estamos todos, somos Ya, varios conocidos, así que no, nos prestamos. se prestan, bueno, eso está muy bien. Mira, nos va quedando ya un poco menos de 2 minutos. Así que, bueno, eso, agradecerte tu presencia acá. Siempre es entretenido conversar contigo, que tienes esa forma súper especial de transmitir ese amor por Qué el bueno. plancton, como tú mismo le dices. Así que siempre es tremendamente entretenido. Así que toda la gente que está conectada, por favor, que empiece a mandar sus corazoncitos para la Jo. Así que Sí, todos los que gracias quieran ahí, por favor, llenarlo. sí. Gracias, bueno, a mi familia que me estuvo viendo, a amigas, a vecinos también que me estuvieron viendo. Así que muy agradecida y vuélvanse Plankton Lovers. #Plankton Eso está Lovers. muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias. Como te mencionaba, vamos a estar nosotros muy pronto con esto de Vivos por el Océano para que estén todos pendientes. Ya nos quedan 20 segundos, así que, un gusto Un gigantesco haberte abrazo. visto. Que Vale, un estén abrazo súper a ti. bien. Saludos y todos. Ay, mira, ahí están diciendo que Saludos a la Plankton Lovers, por Pía. ahí varios. Saludos a todos. Ah, la Vero. La Cote, linda la Cote. Clau Chao. Valenzuela.